La esclerosis tuberosa es una enfermedad genética rara que es autosómica dominante y que produce distintas tumoraciones en cerebro y en otros órganos. Al ser una condición que afecta cerebro y piel, la consideramos dentro de algo que se llama síndromes neurocutáneos. Esta condición está causada o se origina por mutaciones en dos genes, TCC1 y TCC2. TCC1 está localizado en cromosoma 9 y codifica para una proteína que se llama amartina, y TCC2 está localizado en otro cromosoma, que es el cromosoma 16, y codifica para una proteína que se llama tuberina. Ambos genes son sumamente importantes en la regulación de una vía que sabemos condiciona proliferación celular o que está relacionada con el crecimiento celular. Ellos actúan como algo que llamamos genes tumores supresores, y esta vía que comento se llama mTOR. El complejo de mTOR de alguna forma regula el crecimiento celular en el momento en el que la célula requiere hacerlo. Al tener mutaciones o cambios o variantes en estos genes, entonces la célula crece sin control y por ende tenemos la presencia de tumores. La esclerosis tuberosa es una enfermedad autosómica dominante. Esto significa que vamos a tener un riesgo de recurrencia del 50%. Este riesgo se presenta en cada embarazo. No significa que tengamos, si tenemos 4 hijos, vamos a tener 2 con la condición y 2 sin la condición. Significa que solamente el riesgo la posibilidad se va a presentar en cada embarazo. Cuando nosotros hablamos de riesgos de recurrencia, siempre es importante mencionar que si uno de los dos padres tiene la condición, entonces el riesgo se va a presentar. Si no lo tienen, que es la mayoría de las veces, del 60 al 70%, esto se presenta por primera vez y no hay un antecedente previo. Entonces, los familiares que no tengan la mutación no van a poder heredarlo y por ende no se va a presentar más adelante. Solamente 1/3 de las familias van a presentar un antecedente como tal, o sea, un papá o una mamá que puede heredarlo, y a partir del siguiente o de la persona afectada, entonces sí se va a poder heredar. Algo interesante es que si bien ambos genes pueden presentar mutaciones y por lo mismo presentarse la enfermedad, la gran mayoría de las veces las mutaciones se presentan en el gen TSC2, que es cerca del 69%. Tenemos 2 formas de hacer el análisis. El análisis molecular podemos hacerlo ya sea dirigido solamente a un gen, que es el análisis monogénico, o recientemente la incorporación de técnicas moleculares más avanzadas nos ayudan a hacer un panel o un análisis multigénico en el que podamos meter TCC1, TCC2, inclusive otros genes asociados a datos que siempre están muy relacionados con esclerosis, que puede ser autismo, trastorno por déficit de atención u otros síndromes que puedan estar teniendo datos clínicos similares. Es muy importante que sepamos que el análisis genético hoy en día nos acerca al origen solamente del 79 al 95% más o menos de las veces, y va a haber un porcentaje bajo en el 10% de los casos donde no podamos identificar la mutación o la variante genética. En ese caso, lo que tenemos que considerar a lo mejor es la presencia de mosaicismos u otros fenómenos moleculares que estén modificando justamente la expresión de la enfermedad. Finalmente, es importante mencionar que todos los pacientes deben de consultar con un genetista, tanto para recibir asesoramiento como para poder solicitar el estudio molecular adecuado y obtener una respuesta.